En esta entrevista nos acompaña Itziar de las Casas, arquitecta, fundadora y CEO de Walkout Windows. Su trayectoria conecta con una herencia muy relevante, la de su padre, Manuel de las Casas, que fue uno de los arquitectos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en España. Profesor, promotor y autor de numerosas viviendas sociales de ladrillo, así como de intervenciones de restauración y obra pública. Itziar aporta hoy una visión propia desde la industria, la carpintería de madera de ventanas y la envolvente, combinando tradición, calidad y sostenibilidad. Nos interesa por ello su visión sobre materiales, ventana y fachada, entendiendo su vínculo con el legado de su padre. Itziar, bienvenida. ¿Qué significado tiene para ti el legado arquitectónico de tu padre, su herencia, y cómo ha influido en tu trabajo como CEO de una empresa de carpintería de ventanas de madera? Hola Juanjo, pues nada, muchas gracias por esta entrevista. Realmente yo creo que la herencia de mi padre es como la de cualquier padre en general, es una herencia que va mucho más allá de lo profesional y que habla de lo vital, en el sentido de que al final yo creo que todos terminamos llevando nuestras vidas en cierta manera con unos tics o unos modos que van en armonía con la profesión que ejerces. En el caso de mi padre como arquitecto, pues era muy evidente, era un hombre que tenía las ideas muy claras, muy metódico en el trabajo y también era una persona que le gustaba generar una cierta convivencia en lo profesional y en lo social y en lo familiar. O sea, las mesas multidisciplinares o las mesas llenas de amigos distintos y de la propia familia era algo inherente a mi padre, a Manuel, con lo cual pues yo creo que la herencia efectivamente es mucho mayor de la que yo misma quiero reconocer o con el tiempo voy reconociendo. Y partiendo de ese legado que ha dejado de viviendas sociales, también en Madrid, y su interés por la vivienda colectiva, ¿cómo ves en el trabajo la afinidad entre la ventana de madera y el ladrillo, que utilizaba mucho en su arquitectura? ¿Cómo dialoga, por decirlo de alguna manera, el exterior duro, que traslada pues un ladrillo cada vista en fachada, con un interior de confort que traslada también la carpintería de madera? Mira, yo creo que mi padre, aparte que sabía muchísimo de historia y de alguna manera siempre teníamos el Fletcher por el estudio danzando porque era algo que revisionaba, mi padre sabía mucho de construcción, mucho. Tuvo la suerte de educarse, entre comillas, con mi abuelo Manuel, que fue un magnífico aparejador, de hecho, y calculista. De hecho fue el que calculó todas las bóvedas del Niño Jesús, esas bóvedas de ladrillo tan directas, con esas dimensiones tan brutales, y eso lo aprende directamente de él, ¿no? El ser respetuoso con la tectónica, entenderla y conocerla. Entonces mi padre cuando empieza en el año 64, sin ni siquiera haber terminado de la carrera, le encargan una vivienda de lujo en Talavera de la Reina, que Pedro Moro, y al mismo tiempo empieza a hacer un edificio que necesitaban temporal en un colegio en Medina del Campo. Cuento estos dos ejemplos, primero porque eran paralelos en el tiempo y segundo porque a nivel constructivo eran completamente dispares, y es muy interesante cómo algo que entiende que tiene que ser temporal, aunque se ha quedado de por vida, lo realiza con lo que ahora llamaríamos una nueva piel, y te estoy hablando del año 64, que es el Colegio de Medina. En cambio, la vivienda de lujo de Talavera la entiende con ladrillo visto, hormigón y madera, y con un manejo profundamente sensible de esos tres materiales. De ahí te puedo hablar de otras muchas viviendas de lujo, como puede ser pues, de las últimas que hicimos en Toledo, que es la Casa de Medina, a
el mismo paralelismo, pero con la vivienda social. Quiero decir que el material no está predispuesto nunca, o no debería estar, a, bueno, pues como esto es una vivienda pobre, tiene que ir en este tipo de sesgo. No, no es cierto. El material te cuenta muchas cosas, te cuenta no solo la estructura y el cómo se tiene que ir construyendo, el cómo se tiene que ir entendiendo, sino que te habla de color y te habla de texturas, y que tú has mencionado la madera como algo noble que se te aproxima, y es cierto. Precisamente, Iciar, una de las herencias de tu padre fue el concepto de casa-patio, que estaba hecho de madera y de ladrillo. ¿Cómo ha evolucionado esta casa-patio con el tiempo? Pues mira, la casa-patio es de las tipologías más interesantes, ¿no? O sea, nace en el medievo de una manera muy pobre, porque además estaba sesgado, era lateral, casi era un tragaluz, y va evolucionando hasta que llega a coger un protagonismo enorme, como puede ser en la casa que te mencionaba, de la Casa de Toledo, ¿no? Se convierte en un elemento más, es una estancia como tal, en la cual pasan cosas, y pasan cosas muy divertidas, porque en el fondo es el eje o es el núcleo de una vivienda, y además tiene la capacidad de regular climatológicamente hablando esa arquitectura que se construye alrededor. Es interesantísimo. ¿Podríamos decir entonces que fue una especie de visionario con respecto a la tipología de vivienda actual? Las grandes manzanas, por ejemplo, de Barcelona. Hombre, más que visionario, como te he dicho, mi padre era un estudioso, realmente era una persona que le gustaba conocer y que sabía, y tenía la templanza suficiente como para seguir estudiando, para admitir que había que contar cosas y que había que tener una mirada al pasado para poder avanzar hacia el futuro, porque relegar, como te decía antes, materiales como pues esas simplezas, esas frivolidades de este material, vale, ahora que quiero ser muy moderno, pues la fachada va a ser toda, pues es una cosa tan tonta como desperdiciar los valores que tienen materiales antiguos y que tienen una capacidad constructiva interesantísima, como es la madera o el ladrillo. ¿Y cómo ves el ladrillo calavista, que sabemos que lo utilizó mucho tu padre como un elemento resistente, funcional, económico, como tú decías? ¿Cómo valoras hoy este material frente a las soluciones modernas de fachada, que parece que estamos viendo cada vez más prototipos de fachada que son todo iguales? Los famosos edificios cebra que te Efectivamente. encuentras en cualquier sitio. Pues es lo que te comentaba antes. En el año 64 es capaz de hacer una vivienda de lujo, al mismo tiempo que hace unas aulas nuevas saliendo del convento en Medina del Campo. Es lo que ahora habrían llamado pieles nuevas, ¿no? Que además a mi padre se ponía nerviosísimo, porque decía, joder, las cosas hay que llamarlas por lo que son. No me inventes, cuando yo que sé, a veces sacas una revista, vivienda densificada, y decía, joder, vivienda colectiva, pero qué miedo hay en llamar a las cosas como son, ¿no? Pues el ladrillo, vuelvo a lo mismo, creo que es un material interesantísimo, con unas capacidades térmicas que acompañan muy bien a todos los problemas de sostenibilidad que estamos viendo, de cómo hay que generar esas secciones para que una arquitectura sea buena, no solamente conceptualmente hablando, sino que responda a una serie de pautas o de factores que van más allá, como puede ser pues eso, el confort del usuario o el gasto y el ahorro, lo que viene a ser la eficiencia energética. Y creo que el ladrillo, sabiéndolo trabajar, tiene muchísimas posibilidades. Y aunque tu empresa Hueco no fabrica ladrillo, obviamente, sino carpinterías de ventanas de madera, hay una evidente afinidad, tú lo has comentado, con la tradición constructiva. ¿Cómo puede este elemento contribuir a mejorar el confort y el diseño en una fachada de ladrillo calavista? ¿Cómo congenia la carpintería de madera? Yo creo que cuando la plasticidad de los materiales tú sabes trabajarla, siempre congenia. O sea, siempre es fantástico, siempre es bonito y siempre tiene una respuesta estética que obedece a una serie de factores o de respuestas que tú has dado técnicas para llegar a ese resultado.
La grandísima ventaja de una carpintería de madera es que no necesita romper ningún puente térmico, con lo cual puede ser mucho más virtuoso en cómo enclavas o instalas esa carpintería de madera en una sección de un muro hecho de ladrillo. Creo que al revés, que se acompañan y que dialogan y que son dos materiales, igual que el hormigón, que tienen mucho que contar. Y en el contexto actual de rehabilitación y construcción de obra nueva, frente a las famosas fachadas cebra, ¿crees que debería de volver el modelo tradicional formado por fachada de ladrillo caravista junto con carpintería de fábrica de madera en ventanas? Yo creo que sobre todo lo que es fundamental es que al final los arquitectos nos formemos bien, nos formemos sabiendo que los materiales tienen una serie de características y sabiéndolas aplicar. Lo que parece muy triste o que nos lleva a esa ciudad más triste porque es más anecdótica a nivel compositivo, es imponer una serie de materiales porque de alguna manera se ha dicho, se ha intuido o se está propiciando a que es lo que hay que hacer en respuesta a esa sostenibilidad que estamos hablando. Yo creo que el arquitecto tiene que ser una persona mucho mejor formada que esa banalidad de pues ahora hago esto porque me lo está diciendo la normativa y llegar a saltarse esa normativa. Mira, en la Casa de Toledo nos pasó una cosa curiosa y divertida, en el sentido que en Toledo la normativa dice que las cubiertas tienen que ser inclinadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final la mayoría de los arquitectos lo que interpretan es una cubierta a 2 aguas o a 4. Nosotros lo que hicimos fue una casa patio con un implivium, es decir, estaban inclinadas, pero claro, hacia adentro del patio. Tú cuando ves la vivienda desde fuera, lo que ves es una vivienda de ladrillo a la vista absolutamente racional. Claro. Eso es a lo que me refiero. No, los materiales en sí mismos o las formas no son una herramienta para el que quizás pues, no quiere pensar más allá, pero están a disposición del que sabe y el que es capaz de ir mucho más allá y encontrarle el punto que a lo mejor pues, otro no lo habría encontrado. Bueno, pues muchas gracias, Itziar de las Casas, fundadora y creadora de la empresa Weko Windows e hija del Premio Nacional de Arquitectura, que no lo he dicho, Manuel de las Casas, por este rato de conversación que ha sido muy agradable. Muchas gracias a ti. Y a ver si de alguna manera lo que he podido contar tiene interés para más de uno. Gracias.